Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso Totalitarismos y Segundas Vanguardias del Arte. Este recorrido que hemos hecho por la historia del arte aproximadamente a partir de 1933. Hemos manejado esta fecha tan particular y tan significativa de 1933 porque ocurrió en aquellos años un evento bastante significativo que fue el cierre de aquella escuela alemana que se conoce como la Bauhaus, cuando llegó al poder el señor Adolfo Hitler y todo lo que a él le parecía subversivo, entre ello el arte moderno, esta escuela de la Bauhaus, en donde daba clase, por ejemplo, Kandinsky, el gran maestro del arte abstracto, pues cierra la Bauhaus y ese momento se toma como pues simbólico para el final de las primeras vanguardias. Aunque vimos, conforme transcurrió nuestro curso, además de las manifestaciones que se tienen en este totalitarismo soviético, en el totalitarismo de los fascismos italianos y el nacionalsocialismo alemán, luego también tuvimos la sesión en donde vimos lo que ocurría con estos artistas y con estas propuestas de vanguardia en estos años posteriores a 1933 y durante la Segunda Guerra Mundial, los exilios de muchos artistas, el resguardo de otros, como el caso de Munch, o pues de alguna manera los trabajos, pues podemos decir, selectivos que hizo el mismo Picasso en un París invadido por el régimen alemán, y así pues se mantuvo también esa serie de artistas pues de alguna manera en una especie como de impas hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial se da cuenta el arte que pues el centro, el epicentro cultural ya no es París, ya no es Europa, se muda todo a Nueva York y a partir de allí pues Nueva York se va a convertir en el gran epicentro del arte a partir de, pues podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XX, y comenzó entonces esta etapa que suele también estudiarse como las segundas vanguardias, o también se hacen llamar las transvanguardias, perdón, después de las vanguardias, y fuimos recorriendo y vamos a verlo en nuestra tabla en este momento, pues las diferentes formas en las cuales se expresa el arte aproximadamente a partir de 1945, y llegaremos más o menos a la década de los 80 cuando estemos ya prácticamente a las puertas de lo que la historia del arte estudia como el arte contemporáneo. En la sesión anterior vimos este regreso de la imagen. De hecho, este retorno de la imagen lo estamos viendo desde la sesión 8, cuando estudiamos el pop art, cuando reflexionábamos que justo después de esta Segunda Guerra Mundial, el arte se manifestó de formas abstractas. Allí es donde vimos las tendencias abstractas como el expresionismo abstracto, como los campos de color, luego las que llamamos las tendencias racionalistas en manifestaciones como el op art o incluso el minimalismo, pero a partir de, podríamos decir, entre mediados y finales de los años 60, empiezan a existir otras manifestaciones que van a hacer regresar a la figura, a la forma, porque en todas las expresiones abstractas, pues la verdad es que todo se iba a la parte del color, las sensaciones, las percepciones, pero no había imagen. Y cuando llegan estos artistas que vuelven a la imagen, en casos como el de Roy Lichtenstein o el de Andy Warhol, pues vuelven a tomar la imagen como elemento para... La imagen me refiero a que sea una imagen identificable. Un rostro, un cuerpo, un paisaje, un entorno urbano. En el caso de Andy Warhol, productos pues, prácticamente que estaban en el súper. A eso nos referíamos con el regreso de la imagen, y esto continuó cuando se dan estos movimientos tanto en Europa como en Estados Unidos, que se van a estudiar como las nuevas figuraciones
o el fotorrealismo o el hiperrealismo, que fue lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior, pero veíamos que cuando esa figura regresa o lo hace de una forma pop, que es las posturas que tomaron pintores, como les decía, como Andy Warhol o como Roy Lichtenstein, y entonces la figura la van a traer de la cultura popular. Y en el caso, por ejemplo, de Roy Lichtenstein, su elemento de inspiración serán las historietas. En el caso de Andy Warhol, muchos de los productos del mercado o de las figuras populares, como es el caso de Marilyn Monroe, que nos ha acompañado todos estas sesiones, aquí me ha acompañado en la parte posterior. Pero cuando llegamos a esta otra vertiente del regreso de la imagen vuelve, pero no idealizada. De hecho, vuelve, pues de alguna manera, mostrando esa crisis existencial. De hecho, lo comentaba en la sesión anterior, el existencialismo, que es esta corriente filosófica en la cual el ser humano se cuestiona y de alguna manera se angustia, pues ante su existencia, lo pongo entre comillas por el pleonasmo que hice, pues esta figura regresa deformada, frágil, tensa, ansiosa, incluso a veces hasta desfigurada, y el cuerpo deja de ser ideal. Ideal me refiero a las proporciones, a que esté en una condición de lo que pues consideramos como la belleza, y se vuelve una expresión de tensión, ansiedad, miedo, fragilidad o aislamiento. Y en ese tenor fue cuando vimos a las dos vías que van a reflejar este existencialismo o esta especie como de un neoexpresionismo que también podría, aunque no se reconoce así en la historia del arte, sí podría llamarse un neoexpresionismo porque el artista vuelve a expresar sus miedos, sus ansiedades, sus dudas ante la vida, y aparecen figuras como Francis Bacon, como Freud, no Sigmund Freud, el psicoanalista, el pintor, que por cierto, Lucian Freud, era pariente de Freud. Giacometti, Alberto Giacometti, ese escultor que hace esas figuras súper delgaditas justamente para mostrar esa fragilidad del ser humano, pero además con podríamos decir, deformaciones de la antropometría, con unos pies súper alargados y unos dedos súper alargados, o el mismo Dubuffet, que pues incluso tiene unas manifestaciones que hasta podrían parecer de dibujos infantiles. No de dibujos infantiles de caricatura, sino más bien de una expresión infantil del tipo de pintura que hace. Y por otro lado, en esta refiguración o neofiguración, en Francia aparece lo que se conoce como el nuevo realismo francés, en donde más que volver a la imagen per se, lo que hacen estos nuevos realistas franceses es o buscar formas distintas de expresarse, que es el caso que aplica con Yves Klein, que en realidad también Yves Klein está muy relacionado con el arte conceptual cuando hace toda esta serie de presentaciones en donde embarra a las muchachas con pintura y luego dejan unos lienzos abstractos, pero también con otros artistas que pues de alguna manera van a criticar de una forma diferente el mercado de consumo, y entonces empiezan a utilizar materiales que pues están en desecho, los compactan y los vuelven esculturas, y va a esto a conocerse como el nuevo expresionismo francés. A la par está ocurriendo más en el territorio norteamericano lo que se conoce como el fotorrealismo, en donde intenta el artista, el pintor, incluso superar la realidad de la fotografía, manipulando, y a partir de fotografías se proyectaba la fotografía sobre el lienzo, y sobre esa proyección
el artista trabajaba la pintura y pues llegaba un momento en el que uno duda si lo que estamos viendo es una fotografía o una pintura. Más si lo estamos viendo en una impresión en un libro, cuando se ve en el lienzo, pues podrían ocurrir allí algunos elementos que nos ayudan a ver las marcas del óleo, pero incluso en el trabajo del fotorrealismo se intentaba que ni siquiera se pudiera ver cómo es que se había aplicado esa pintura para, pues de alguna manera, tener esa impresión de que incluso la pintura podía superar a la realidad de la pintura, manipulando el color, manipulando los brillos, y se va a desarrollar el fotorrealismo y también se va a desarrollar en Estados Unidos el hiperrealismo, en donde se representa la realidad, pero la realidad común y corriente. Tanto en el fotorrealismo como en el hiperrealismo, la temática está muy relacionada al pop art, porque lo que se representa, por ejemplo, en el fotorrealismo, son los restaurantes, estos que les llaman diner, que están en las carreteras de Estados Unidos, marcas que están puestas sobre las mesas en esos tipos de restaurantes, reflejos que se dan, por ejemplo, en los autobuses, en los vidrios de los autobuses. Y por otro lado, el hiperrealismo hace esculturas que de alguna manera critican a la sociedad de consumo con esta serie de personajes, incluso un poco como descuidados. La señora que va al súper y que trae incluso los tubos y lleva el carrito lleno de cosas y que si uno lo ve de pronto parece una fotografía, pero que en realidad es una escultura. Y allí, pues está este manejo de, en general, lo que vimos en la sesión 9 que tiene que ver con la imagen se vuelve, o más bien, la imagen vuelve al arte. Y ahí nos quedamos la sesión anterior y vamos entonces ahora a llegar a el momento en el que la historia, hay momentos en el que la historia del arte, en los que la forma deja de ser suficiente y cuando lo visible ya no alcanza, cuando lo bello y lo expresivo, heredado del arte abstracto, pues empiezan a tener allí una serie de cuestionamientos que nos van a llevar a la última de las tendencias que tiene que ver con las tendencias conceptuales. Cuando llegan estas tendencias, esta forma de hacer arte, estamos ya con un pie en lo que suele también estudiarse como arte contemporáneo. Estas tendencias conceptuales vamos a analizarlas en esta última sesión con dos subtemas: cuando la idea se vuelve la obra, cuando es más importante la concepción que la ejecución, y luego ver qué tipo de manifestaciones son las que se van a desarrollar cuando estamos hablando de las tendencias conceptuales. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero me refiero a manifestaciones que ya no están relacionadas ni con la pintura, ni con la escultura, ni con la arquitectura en un momento dado, sino más bien con la vivencia, lo que comúnmente se suele relacionar con la experiencia y con formas de hacer que no están de alguna manera, voy a usar una palabra un poco compleja, pero lo explico, que no están objetivándose, o sea, que no se convierten en un objeto. ¿Y a qué me refiero con un objeto? A que no es un lienzo de pintura, a que no es una escultura o un objeto que pretende ser una escultura, o a que no es una edificación, de alguna forma, hablando de las tres artes plásticas, sino que pues se vuelven más bien acciones que están pensadas, pero que incluso en muchos casos se vuelven efímeras y que se queda constancia porque en su momento de ejecución hubo alguien que tomó un video o que tomó una fotografía,
pero que en realidad lo que pretende el artista es que se viva ese momento y ahí es donde viene el concepto de la experiencia. Es una etapa en donde, pues de alguna forma, el creativo empieza a rechazar todo este tipo de cuestiones artísticas. Sí hay una crítica al mercado de consumo porque estamos también llegando a una etapa que pinturas, por ejemplo, como las de Pollock, está ocurriendo esta tendencia aproximadamente a partir de mediados de los años 60 del siglo XX y se va a extender pues más o menos hasta los años 80, pero en realidad sigue existiendo, las tendencias conceptuales siguen siendo parte de lo que hoy podemos considerar como el arte conceptual. El arte se vuelve un reflejo de un mundo que está cambiando en ese momento. Las tendencias conceptuales no son un estilo literal, o sea, no son un estilo literal, sino posturas que surgen en los años 60 cuando el arte responde a un mundo en tensión. O sea, aquí el contexto se vuelve muy importante porque va a estar directamente relacionado, y por eso les puse la imagen que está acá en la parte izquierda, esta tan pues identificable imagen de la combi hippie, el amor y paz, la que se conoce como la contracultura. Y uno de los contextos que se van a tener para que se desarrolle este arte conceptual, que también suele llamarse arte experiencial, haciendo referencia no a la experiencia desde una definición de conocimiento, sino a la experiencia como una cuestión de una vivencia. Por eso suele llamarse el arte también, o sea, el arte conceptual también suele conocerse como arte experiencial o también suele conocerse como arte vivencial, porque es una etapa en donde en este contexto de esa contracultura que se vive en los años 60, lo que la gente quiere es vivir las experiencias, sentir, vivir el momento de alguna forma, en este título que le puse, en este reflejo a un mundo en cambio, porque estamos también justo entrando en el contexto de la Guerra Fría, en donde hay un rechazo a todo lo que tenga que ver lo estipulado, y entonces estos creativos lo que quieren es vivir el momento. Quién sabe si mañana se detone la bomba nuclear y entonces, ¿para qué sirve dejar algo tangible? Se igual y va a llegar la bomba nuclear y todo lo va a desaparecer. Y entonces, pues, ¿para qué terminar haciendo un lienzo? Y aquí lo estoy enfocando a la parte específicamente del arte, pero se vuelve una forma de vivir. Es una generación que está aproximadamente entre los 18 y los 25 años, cuando estamos en esos mediados de los 60, es toda esta actitud de rebeldía que pues en muchos casos va a tener como su momento detonante en 1968. Es un año muy, muy particular y significativo y en ese mundo es en donde se desarrolla ese arte conceptual. Es muy importante contextualizarlo en ese momento porque viene esta reflexión que les decía, ¿para qué dejar algo objetivo? ¿Para qué hacer un arte objetivo? Y decían estas comunidades y estos artistas que están imbuidos en este concepto de la contracultura. ¿Para qué dejarlo? ¿Para que lo vendan? ¿Para que se comercialice? ¿Para que entre en este mercado de consumo que en lo único que se ha convertido es en un presumir que tengo una obra de arte y ni siquiera entiendan de qué se trata? Hablaban, por ejemplo, de cosas como un Rothko. ¿Para qué quieren tener un Rothko si ni saben lo que es, pero como está de moda, lo compran y a precios exorbitantes? Rothko, para mediados de los 60 ya había alcanzado unas cifras bastante interesantes en ese momento y es justo en ese contexto en el que se desarrolla. Con la contracultura,
aparece esta guerrilla que también llega al arte. Esa guerrilla, lo puse como guerrilla porque es una lucha contra el sistema. Insisto, en todos los aspectos, en el aspecto social, estos jóvenes que les digo lo que quieren es deslindarse de todo lo que tenga que ver con ese mundo de lo que debe ser, que es muy característico de los años 60 y pues se vuelve como una especie de, pues de rebeldía y de confrontación, por eso le puse de guerrilla, que también llega al arte dejando el objeto, o sea, dejando el lienzo, dejando la escultura, dejando la edificación para priorizar la idea, el pensamiento, el concepto, que es allí donde tomas un nombre de arte conceptual, y entonces lo que se va a ponderar es la experiencia, es la vivencia, es el momento. Y evidentemente va a tener una cuestión muy contradictoria, muy más que contradictoria, muy controversial, porque los que están imbuidos en el arte de esos momentos de los galeristas de los años 60, pues van a, de alguna forma, a poner el grito en el cielo, pues diciendo, ¿qué es eso? Sin ese contexto, el conceptualismo, que también suele estudiarse así, porque todo parte de una idea, perdería sentido. O sea, si este contexto que les expongo no se presenta, se vuelven cosas absurdas. Porque, miren, hay un artista que, por ejemplo, hace un happening, que es una de las formas en las que se manifiesta el arte conceptual. Y este señor lo que hace es reunir a gente y les dice que traigan una llanta que ya no se use, renta una bodega y entonces toda la gente avienta las llantas a la bodega. Ahí ya está ocurriendo la experiencia. Entonces, este señor tiene la idea, por eso se vuelve un arte conceptual, porque hay una idea en la cual uno de los objetos que tiene mayor consumo, el automóvil se ha vuelto un elemento de alto consumo a mediados de los años 60 y tiene una parte que es un desperdicio, que es la llanta. Y entonces es un poco como una crítica el que lleven una llanta, llenan la bodega de llantas y luego empiezan a tener una convivencia en esa bodega llena de llantas. Unos se ponen a brincar, otros se sientan como si fueran en un sillón y la obra pues tiene registro porque hay fotografías, pero en realidad la obra no es la bodega llena de llantas, porque si uno considera que la obra es eso, pues en realidad se vuelve un absurdo. Pero toda la obra fue desde la concepción de por qué una llanta, traigan las llantas, avienten la llanta y luego vivan en ese espacio con la llanta. Y entonces allí es donde viene este conceptualismo, pero en este contexto que les estoy exponiendo. Mientras tanto, el mercado ya movía mucho dinero, que es otra de las críticas y otro de los conceptos que están criticando estos artistas. Obras como Pollock o como Rothko o el mismo Andy Warhol ya está bastante cotizado o bastante bien cotizado, se vuelven símbolos de prestigio, admirados o presumidos, como les decía, y comprados por quien pues sabe que están de moda, no sabe ni lo que significa, pero es muy nice tener esas obras. Y estos artistas conceptuales lo que van a querer hacer es criticar justamente esa postura. Ahí es donde cerramos todas estas tendencias que hemos venido estudiando. Estuvimos tratando de agrupar este abanico tan amplio que existe en el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que también, pues en nuestro curso titulamos las segundas vanguardias del arte, que las agrupamos en tendencias, tendencias abstractas, tendencias racionalistas, tendencias figurativas,
que fue parte de lo que hace un momento repasé en lo que vimos en la sesión anterior, y llegamos a la última de estas cuatro o de estos cuatro bloques, que son las tendencias conceptuales. Ya con esta introducción que les planteo, ya empezamos a observar cómo pues va a tener sus características particulares y muy diferentes a las otras tres tendencias, porque en las otras tres siempre se termina generando un objeto, o sea, hay un vestigio, por decirlo de alguna manera, y ese vestigio termina pudiendo comercializarse. Cuando acaba el evento de las llantas que les platiqué, no puede, o sea, eso no puede venderse. Y era parte de lo que querían hacer los artistas conceptuales. Es que su idea no tuviera la posibilidad de venderse, porque como al final o cada quien se regresaba a su llanta y aquello dejaba de estar, o terminando la vivencia, lo que quedaba no tenía ningún valor, no había forma de venderse. Y entonces, pues en este planteamiento es donde sí hay una diferencia en las tendencias conceptuales versus las otras formas en las que se fueron haciendo, en las que se fue haciendo el arte. Hay algunas, por ejemplo, el minimalismo, que vimos dentro de las tendencias racionalistas, que también entra en las tendencias conceptuales, porque el minimalismo surge de una idea y una de las características o una de las reglas que va a tener el arte conceptual es que al creativo, que puede decírsele artista o creativo, al creativo se le ocurre la idea, pero cualquiera puede ejecutar esa idea. Un poco pasó lo mismo con el minimalismo. Cualquiera de estos minimalistas que vimos, el más significativo y el que más va a conceptualizar, ahora sí que el arte conceptual, es Sol Levitt, aquel que vimos que un cubo lo hace en diferentes formas, relleno, vacío, etcétera. Pues va a decir, lo importante es la idea, no es quien lo ejecute. Aquí no cuenta, dirían los artistas o los creativos conceptuales, aquí no importa la habilidad técnica, porque en realidad no hay una técnica, hay una idea. Y se vuelve un arte colectivo y también se vuelve un arte efímero. Porque justamente lo que pues, están tratando es que no se tenga un objeto como, podríamos decir, como posibilidad de venderse. Y entonces llegamos a este punto cuando la idea se volvió arte, cuando la idea se volvió obra. Pero también, pues la historia del arte suele reconocerlo como parte de la historia del arte. Y veremos, pues en este subtítulo, las generalidades, definiciones, características. Todo parte de una idea. Y aquí voy un poquito más a las definiciones etimológicas, ¿no? Todo parte de una idea que es simplemente lo que se te ocurre. Pues la verdad es que terminan siendo ocurrencias. Un pensamiento, una ocurrencia, algo que quieres hacer, decir o expresar. La palabra idea viene del griego idea, que significa forma o imagen mental. Un concepto en esa misma idea, pero más clara. Un concepto, que es de donde viene el término arte conceptual, es esa misma idea, pero más clara, más ordenada y que de alguna manera tiene una intención de hacer algo, saber lo que quieres comunicar y por qué. Por ejemplo, lo que les platicaba de las llantas es saber que quieres comunicar que la llanta es un producto de desperdicio en un mercado de consumo. O sea, una es, tienes la idea de criticar el mercado de consumo, pero entonces cuando ya aparece el concepto es ¿cómo lo voy a criticar? Ah, pues lo voy a criticar con las llantas. En esta diferenciación entre la idea, que sería la ocurrencia, y el concepto, que sería tener una estructura más concreta de lo que quieres hacer para poder mostrar la idea que tienes. Y concepto viene de la palabra latina conceptus,
que significa lo que fue concebido, es decir, algo que ya tiene más claridad para ejecutarse. Cuando cuando la idea ya no termina en un objeto, es de alguna forma lo que he venido comentando. Y también pongo esta diapositiva porque podríamos en ese momento estar teniendo un poco como de dudas y reflexiones con base a la imagen que está en la parte izquierda y decir, pues que no todos los artistas a lo largo de la historia tienen el punto de partido de una obra, de una idea, de un concepto. Y la respuesta sería sí. O sea, de alguna manera sería, a ver, ¿por qué en este momento de las tendencias conceptuales la idea se vuelve lo más importante si desde siempre el artista debe partir de una idea, debe partir de un ejemplo? Durante siglos, el arte fue entendido como una creación de objetos valiosos, únicos y duraderos, pinturas, esculturas o edificios que podían conservarse, exhibirse y admirarse con el paso del tiempo. Aquí es donde empezamos de alguna manera, a establecer la diferencia entre las ideas anteriores al arte conceptual, en donde, como les ponía, evidentemente todo siempre surge a partir de una idea. Si no, o sea, hasta el mismo Pollock, que parecen ocurrencias, había una idea. O sea, esa idea de expresar esos momentos de pasión y entonces hacer chorrear la pintura sobre el lienzo, hay una idea. Estoy yéndome a un caso muy abstracto, por ejemplo, en Pollock. Pero cuando vamos, por ejemplo, a esta pues, especie de interpretación de la Mona Lisa, pues en el caso de Leonardo hubo una idea, o incluso todavía más atrás, cuando vemos a esta Virgen, lo que en la iconografía bizantina se conoce como la Theotokos, que quiere decir la madre del creador, que generalmente decimos la Virgen y el niño, pero que el nombre oficial desde la iconografía bizantina es Theotokos. Theo, o sea, Theo como Dios, la etimología de Dios, y Tokos, creador. Y entonces se vuelve la madre del creador o la madre de Dios. Este, o sea, partió de una idea. De hecho, uno de los planteamientos de la iconografía es que la idea de algo invisible, que en este caso es el concepto de la madre del creador, esa es una idea, se vuelve visible y se convierte en un objeto que es la iconografía bizantina o la iconografía en general. Lo que estoy tratando de transmitirles es que siempre ha habido una idea y poder establecer la diferencia entre que el arte siempre parte de una idea, a diferencia del arte conceptual que también parte de una idea. Pero la gran diferencia aparece cuando el arte conceptual rompe con la lógica de que se creen objetos tangibles, duraderos y únicos, y que se transformen en pinturas, esculturas o edificios. Ya no es indispensable fabricar cuando estamos hablando del arte conceptual, ni dominar una técnica compleja que tenga valor. El centro pasó del objeto terminado, en el caso de cómo pasamos de esta idea que termina en un objeto, de un objeto terminado, al proceso mental que lo sostiene, la idea, la intención, lo que se quiere comunicar. Eso no significa que el objeto desaparezca siempre, sino que deja de ser lo más importante. En muchos casos, incluso puede ser reemplazado por una acción, una instrucción o una experiencia. Y por eso, en la parte de aquí abajo, les pongo una de las obras de Carl André, que es este artista minimalista de los años 60, que desde mi planteamiento está mal expuesto que se le llame el minimalismo escultórico, porque justamente al decirle escultura, entonces creemos que la obra son los cubos de madera,
Cuando en realidad lo que Carl André quería es, a partir de esos módulos ordenados perfectamente, hacer que la persona transitara entre ellos, que por eso elegí esta imagen, y que lo que nosotros percibimos en esa instalación, porque esta es una instalación, o sea, el, el elemento tangible que es esos bloques de madera no es el objeto artístico. La preocupación que tenían los minimalistas era al colocar sus objetos en un espacio y que nosotros interactuáramos, existiera una percepción, una vivencia, una experiencia. ¿Cuál? La que cada quien quiera. A diferencia de el arte conceptual, que sí empieza a buscar que haya una reacción en el artista, en el caso de los minimalistas, ellos lo único que querían es que hubiera una percepción del espacio, pero ya puede empezar a considerarse el minimalismo como parte del arte conceptual, porque aplica y pondera. Lo importante es la idea. ¿Quién ponga los cuadros? ¿Quién ponga esos cubos? No importa. Pero el señor Carl André, que es el creativo de este, él sí definió que deberían quedar colocados así. O sea, él distribuyó esos bloques teniendo ese plano, creando ese concepto, incluso dibujándolo, y luego mandó pedir los bloques y entonces le dijo a los muchachos que le van a ayudar, pónganlos así. Y a lo mejor él solo estaba viendo. No, ese te quedó un poquito chueco. Hazlo un poquito más para acá. Ahí es donde viene esa diferencia entre que el arte, podemos decir, tradicional, era ejecutado por el artista, pero además terminaba en un objeto tangible, contra lo que aparece en el arte conceptual, en donde la idea es lo que importa, la vivencia es de alguna manera lo que se busca, o sea, lo que se ocurre, o sea, la idea, lo que yo estoy queriendo es que exista una vivencia y quien lo ejecute no importa, porque di las instrucciones para que eso quedara así. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, Carl André, ¿no? En este punto, entonces, la idea, la intención, lo que se quiere comunicar, eso no significa que el objeto desaparezca para siempre. En otras palabras, el arte o las manifestaciones creativas dejaron solamente de estar enfocadas a observar algo y comenzaron a hacer algo para pensar, cuestionar, vivir o simplemente percibir. El espectador ya no observa, el espectador vive esa experiencia. Y es el espectador el que le da sentido a la obra, que fue mucho de lo que vimos en el minimalismo. A partir de aquí, pues entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el arte conceptual? Y aparece esta, que es una de las obras más representativas del arte conceptual. La obra se llama Tres sillas. Yo estoy tapando una. Casualmente yo estoy tapando una de las sillas. Déjenme quito un poquito la cámara para decirles por qué yo la estoy tapando. Porque aquí está la definición de silla. Si alcanzan a ver ustedes abajo de Marilyn Monroe, Marilyn Monroe no forma parte de la obra, ¿eh? Lo que pasa es que yo, para la cuestión de la grafía, de la diapositiva, desvanecí el texto. Y entonces la obra se llama Tres sillas porque tenemos o sea, una silla, la descripción de qué es una silla. Y entonces lo que hace el señor Joseph Kusut es ponernos tres sillas. Una, ¿qué es una silla? Una silla, y entonces está escrito aquí en este texto, ¿no? Ahí hay una silla. Una silla es un objeto elevado del piso con un asiento y un respaldo. Y entonces está la silla uno, la descripción. La silla 2, la silla, en donde incluso, bueno, hoy ya no te dejarían sentar, ¿no? Porque ya se vuelve parte del el objeto, o sea, lo más absurdo del arte conceptual es que cuando se reconoce como parte de la historia del arte, se vuelve un objeto. Alguna vez les comenté cuando vimos el minimalismo, o sea, hoy
ustedes van a un museo de arte contemporáneo y les ponen una obra de, por ejemplo, de este mismo Carl André y ponen una raya roja porque no se puede pasar. Y entonces uno se queda viendo la obra minimalista y uno dice, pues, ¿qué es esto? O sea, si no se vive la obra, pues no termina por ser la obra. Aquí un poco lo mismo, ¿no? O sea, la silla, estamos viendo aquí, la silla, tangible, es la segunda silla y luego está la tercera silla, que es una foto de la silla. Y entonces, en esta obra de Joseph Kosuth, presenta tres formas de un mismo concepto, de una misma idea. O sea, la idea es explicar qué es una silla. Y entonces, a veces parecen hasta absurdos los conceptos y las ideas. Y entonces está la silla real, la fotografía y la definición de la palabra silla. La obra no es la silla. Porque uno diría, ay, la obra es la silla, o sea, ay, pues qué chiste, yo también, no, o sea, la obra no trata de mostrar una silla, sino de hacernos pensar qué es realmente el objeto que usamos, la imagen que reconocemos o la idea que estamos leyendo. Aquí el arte no es la silla, sino la comparación entre tres formas de expresar qué es una silla. Y ahí es donde viene la idea. O sea, la idea que tuvo Joseph Kosuth fue decir, voy a presentar tres maneras de explicar qué es una silla. La pieza obliga al espectador a detenerse y a reflexionar sobre cómo podemos entender el significado de una cosa. Y entonces puede ser lo que quieran, puede ser una silla, puede ser un bote, puede ser una tele, o sea, aquí puede incluso replicarse, o sea, puede multiplicarse este concepto con diferentes objetos, porque al existir un concepto, el objeto, que es la silla, no es la obra. La obra es la idea de cómo hacerte ver que puedes entender una cosa de diferentes maneras, por escrito, con una foto o con el objeto real. O sea, ese es el concepto, esa es la idea. En 1967, para entonces decir, bueno, entonces vamos a explicar qué es el arte conceptual. Bueno, pues con este ejemplo ya más o menos lo voy tratando de explicar. En 1967, Sol Levitt, uno de los cinco escultores minimalistas, o de los cinco minimalistas, escribió un ensayo que se llamó l- Definiciones del arte conceptual, que la idea en sí, aunque no se haga visual, es tan obra de arte como cualquier producto terminado. Esta afirmación marcó un giro. El arte ya no se define por lo que vemos o por cómo se ejecuta o por quién lo ejecuta, sino por lo que se piensa o la idea que se tiene. A partir de estos planteamientos que hizo Solevic, los artistas conceptuales comenzaron a cuestionar no solo qué es una obra, sino cómo se produce, cómo circula, quién decide su valor. Evidentemente toman muchos elementos de lo que en su momento había sido aquel Dada de pues los años 10 del siglo XX, con un Marcel Duchamp. El arte conceptual es entonces una tendencia donde la idea vale tanto como el objeto final, o más bien, incluso vale más, porque como les decía, aquí el valor no lo tiene la silla, sino el que, como expuse también hace unos segunditos, en lugar de una silla pueden poner una televisión, o en lugar de una televisión pueden poner un caballo. Si el caballo se queda ahí parado, pues podría decir caballo. Y entonces tiene el caballo en la foto, el caballo de a de veras, o podría ser incluso una escultura, y la descripción, caballo, animal que tiene cuatro patas y lo que sea. O sea, porque ahí lo que pondera es la idea y esto, como les decía, tiene sus precursores. Uno de esos precursores, de hecho, empiezo por otra vez Carl André y los minimalistas, pues uno de los precursores son los minimalistas de los años 60. Pero esto se va incluso más hacia atrás,
cuando se desarrolló este planteamiento del Dada de los años 1915, 1916. Si bien es en el contexto de mediados de los años 60 y la crítica a esta tangibilidad del arte, o sea, al arte que tiene esta posibilidad de comercializarse, este, tienen, es donde perdón, me perdí ahí un poquito. O sea, si bien en el contexto de mediados de los años 60, que está criticando la posibilidad de que el arte se comercialice y es en donde se reconoce el inicio del arte conceptual, tiene sus antecedentes mucho tiempo atrás y Marcel Duchamp podría decirse, pues de alguna manera, el abuelo del arte conceptual, quien desde principios del siglo XX mostró que elegir un objeto cotidiano podía ser un acto artístico. En aquel momento, la postura de un Marcel Duchamp, que también es un momento de crítica, como está haciendo en este momento del arte conceptual, en su momento, la postura de los Dada es que ante un mundo completamente absurdo, que era la Primera Guerra Mundial, pues porque no puede el arte ser lo que se les ocurra, pero empieza allí a tener ese punto de partida. También aplica en este arte conceptual lo que hizo el señor Yves Klein o lo que hacen los nuevos realistas franceses, incluso llegar a el minimalismo. Y hay un grupo, o sea, Sol Levitt es el que plantea o el que teoriza el arte conceptual. Si lo voy poniendo así en estos pasos que llevamos. Sol Levitt es el que dice que la idea es más importante que la ejecución y que lo que también debe reconocerse es la idea. Eso ocurrió en aquel documento que presentó en 1967 y que puede de alguna forma considerarse como una especie como el manifiesto del arte conceptual. Pero luego vienen estos orígenes, o sea, reflexionar. Ya desde antes se venía presentando la posibilidad de que se reconociera a la idea como arte, que fue lo que vimos con Marcel Duchamp, con un Yves Klein, con el minimalismo. Y llega un momento en el que surge ay, se me fue la palabra, pero en el que surge un, ay, me perdí un poco en esta idea. Una agrupación. Perdón, ahorita me vuelve la palabra más correcta, pero a lo que quiero llegar es que Fluxus fue un grupo de creativos que asumieron la postura de decir, vamos a crear cosas que no sean tangibles, en donde pondere la idea y que de alguna manera se deseche toda cuestión de que lo que creamos, o sea, no creamos del verbo creer, sino del verbo crear, tenga que estar enfocado a esa parte de la idea. O sea, podría decirse que Fluxus sería esta agrupación que de alguna manera llevó a cabo esta serie de movimientos. Y fueron varios artistas y a partir de allí, pues se acuña el concepto o el término arte contemporáneo como una idea teórica expresado para crear. Fluxus, como les digo, fue este grupo que llevó a cabo esa forma de hacer y de crear, y esto pues evidentemente va a permitir que en este ambiente de que muchos de alguna manera están haciendo bajo un mismo planteamiento, pues se vaya a desarrollar y empiece a considerarse como una tendencia. En los años 60, el arte dejó de ser objeto, se pasó a ideas y acciones, y entonces estamos viendo aquí una obra que se titula Un minuto de escultura. Aquí estamos viendo que son tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 18 esculturas. Esculturas, pero la imagen de donde saqué esta que les estoy proyectando en la pantalla son como 30. O sea, yo la recorté para que tuviera ese diseño en la diapositiva.
Y aquí lo que está ocurriendo es que son personas que se colocan una tela como, como expandible y entonces se ponen en diferentes posiciones durante un minuto y ese minuto se vuelven esculturas. Y entonces se crean, o sea, aquí queda tangible el, esta especie como de entre, está haciendo como un happening, porque está ocurriendo en ese momento, entonces se puede tener la evidencia porque se hizo una fotografía de cada persona que se volvió una escultura durante un minuto. Pero a la hora que pasa ese minuto, dejan de tener esa posición, la que ellos quieran, ¿eh? O sea, cada uno de ellos escoge la posición que quieran, entonces se convierte en una serie de diferentes esculturas con diferentes formas, pero es también lo que les comentaba del arte conceptual, es efímero. Duró mientras esa persona estuvo haciéndole a la escultura. Y una vez que pasó el minuto, se acabó la obra. La idea vuelve a ser lo que pondera en este caso. La obra es de Erwin Group, en donde propone algo muy simple. El espectador sigue una instrucción y por un minuto se convierte en una escultura. Evidentemente, la obra no es el objeto, aunque está siendo un poco como de mofa a las esculturas, y como también les digo, la fotografía tampoco es la obra. La fotografía simplemente deja constancia de lo que se hizo. O sea, es una forma de dejar constancia, pero la fotografía no es la obra, sino la acción y la experiencia, porque incluso a veces se vuelve divertido hacer arte conceptual porque puedes ponerte como a ti se te ocurra, tú puedes hacer cualquier ocurrencia que tengas y se vuelve ese acto de libertad. Aunque es posterior a este momento, podríamos decir, clásico del arte conceptual de los 60 y los 70, porque esta es una obra que ya se ejecutó en los 90, sigue las mismas reglas del arte conceptual. De hecho, el arte conceptual no se acabó. O sea, el arte conceptual tuvo como su momento clásico en los años 60 y 70, su momento de nacimiento, pero se sigue haciendo hoy arte conceptual. De hecho, ya lo veremos en el curso de arte contemporáneo, todas las manifestaciones son válidas. La escultura, la pintura, el abstracto, el cubismo, el arte conceptual, las tendencias. Una de las características que tendrá el arte conceptual es que, perdón, una de las características que tendrá el arte contemporáneo es que todo se vale, todo se puede. Volviendo a esta obra, en este sentido, conecta directamente con lo que hacía Fluxus, acciones cotidianas, instrucciones y participación. El artista, el creativo, Erwin Urum, a lo mejor fue uno de estos que estaban aquí, porque además se vuelven anónimo. ¿Cuál fue él? Pues quién sabe, puede ser cualquiera, pero además él tuvo la idea, pero la ejecutaron otros, que es otra de las características que tiene el arte conceptual. Y vamos justamente allí a las características. Allí se me perdió una diapositiva. Les pido por favor que si tienen su presentación, veamos la diapositiva de las características. No sé por qué la perdí yo. Déjenme ver si está más adelante, pero no. Las características las menciono y el arte conceptual se entiende mejor cuando observamos sus características simples. De alguna forma, estas características que voy a mencionar es como el resumen de lo que he venido exponiendo en estos minutos de pues toda la parte teórica del arte conceptual. La primera característica pues, es repetida y repetida y repetida. La idea es el punto de partida. La primicia es la idea y deja en segundo término la técnica. Ya no importa quién hace la obra, sino que se tiene como punto de partida esa idea, ese concepto, y que lo que se busca es la experiencia o la vivencia. El proceso importa más, se vuelve parte del resultado final. A veces la obra es la acción
lo que un poco está ocurriendo aquí o en la otra idea que les ponía en las llantas. Materiales cotidianos, que ese también es una cuestión, es un arte que podría decirse, es un arte barato, porque son materiales que no requieren, pues de alguna manera, mandarse a hacer especialmente para la creación. Critica el sistema del arte, que también ya lo comenté, es una de las razones de que no se convierta en un objeto es para que no se pueda comercializar. Y también otra de las características es que el espectador participa. El espectador deja de ser un observador y se convierte en parte de la obra. De hecho, sin el espectador no existe la obra o no existe el momento, la vivencia o no se puede llevar a cabo el concepto. Una vez expuestos estos puntos, vamos a una pausa comercial y volvemos en 5 minutos, por favor.
Vamos a la segunda parte de nuestra sesión, en donde vamos a conocer cómo se manifiestan estos conceptos que vimos anteriormente. Tiene por lo menos los que vamos a ver nosotros son 9, aunque existen algunos otros que se reconocen como parte de las manifestaciones del arte abstracto. A partir de la idea de que el arte conceptual desplaza el objeto y coloca a la idea en el centro del proceso creativo, el siguiente paso es ver cómo esa idea se convierte en experiencia, parte de lo que en algunos ejemplos ya les he ido explicando. Desde aquí, el arte deja de quedarse en lo teórico y comienza a tomar forma en acciones, espacios, cuerpos, como lo vimos en el caso de esa escultura por un minuto, situaciones reales. La obra o el proceso creativo, porque entramos en esta complejidad de decir el artista o el creativo, la obra o la acción, los participantes o los colaboradores y entra toda esta serie de conceptos en esta parte del arte conceptual. La obra o la acción ya no se limita a algo que se observa, sino que se vive, se recorre o sucede o frente a nosotros o nosotros somos parte de esa obra. Depende lo que se esté dando. Me voy a explicar para ir empezando. Hay dos manifestaciones que se parecen. Una se llama performance, en donde se está haciendo algo en ese momento y está presentándose una serie de movimientos y de composiciones que pueden ser con el cuerpo, con objetos y demás. Y entonces ese es un performance hecho por alguien, pero en ese caso nosotros somos observadores y entonces estamos viviendo la experiencia a partir de quien lo está ejecutando. Y hay otro que se conoce como el happening, que es algo que está ocurriendo, pero ahí sí nosotros somos determinantes en el proceso de ejecución del happening. Son estas dos posturas en donde se está teniendo un movimiento, una acción en movimiento, pero nosotros tenemos como dos papeles, o somos observadores o somos participantes. Entonces, ya les mencioné dos de las manifestaciones que van a ocurrir en el arte contemporáneo. En este punto aparecen distintas formas de hacer. No hay una sola manera, no son exclusivas, o sea, hay unas que se mezclan, o sea, puede estar ocurriendo una manifestación y al mismo tiempo se está dando la otra. Me voy explicando. Estas son las manifestaciones del arte conceptual. Una se conoce como el happening, el que ya les he comentado, es crear una serie de acciones. Por ejemplo, las esculturas que vimos hace un momento, o la obra esculturas por un momento, es un happening porque está sucediendo. Y entonces, somos observadores y participantes. Me voy otra vez al ejemplo de la escultura, porque estamos viendo qué va haciendo cada quien, pero al mismo tiempo nosotros estamos pensando cómo lo vamos a ejecutar y entonces todo ese momento en el cual se hizo toda esta serie de esculturas, eso es un happening porque está ocurriendo. Pero también existen las instalaciones. El minimalismo, estas obras que vimos, por ejemplo, de Carl André hace unos minutos, son instalaciones. En las instalaciones generalmente sí hay objetos, pero el objeto no es la obra, sino forma parte de el modificar el entorno. En una instalación generalmente hay un espacio, hay objetos y nosotros estamos involucrándonos con el objeto y a ello se le conoce como instalaciones. Existe el body art, en donde incluso, como lo pongo en este ejemplo, en donde incluso el lienzo es el cuerpo, o sea,
y mucho de lo que pues ha aplicado y se ha convertido en algo tan de moda últimamente, que es el tatuaje, pues se vuelve parte de ese body art, porque es como convertir el cuerpo en un lienzo. Tendría un poco más de tender hacia una cuestión de una habilidad particular de quien lo ejecuta, porque aquí sí no lo puede ejecutar más que el tatuador. Pero vamos a ver ahorita otros ejemplos en donde pues el cuerpo simplemente es el lienzo o en donde se va a ejecutar el acto, por decirlo así. Está el land art. Aquí la naturaleza también se vuelve parte de este arte conceptual. Es de alguna manera manipular la naturaleza o modificarla para poder tener esa ejecución de un concepto. El arte povera lo vimos como parte de estas tendencias, pues podríamos decir, expresivas allá en los artes abstractos, porque pues van a tener también una función de crear algo con objetos pobres, pero también al tener este punto de partida, que es un objeto pobre, es prácticamente hacer cosas con la basura, pues no termina por tener un valor más que la ejecución o la idea de lo que se quiere mostrar. Existe la intervención urbana. En el siglo XXI se ha utilizado muchísimo. Habría que matizar entre los grafitis, el arte urbano, o que exista una intención, pues de alguna manera, de mandar un mensaje a partir de utilizar la ciudad como lienzo. Y entra también el videoarte. Ya veremos más adelante en el próximo curso la diferencia con el arte digital, que pues se ha vuelto también una forma muy significativa y está entre instalación y entre una especie como de performance, pero también se puede manipular el arte digital. Será parte de lo que veremos en el próximo curso. Y lo que les comentaba, esta diferencia entre el performance y el happening. En el performance, como lo vemos en esta franja, aunque un poco caricaturizado, pero bien ejemplificado, se está ejecutando una serie de composiciones y de coreografías. Este es un poco más, podríamos reconocerlo un poco como más artístico, porque pues si hay un coreógrafo, hay una serie de bailarines o acróbatas que hacen una ejecución y tenemos como más el papel al que estamos acostumbrados como observadores del arte que ser espectadores. Pero también está reconocido el performance como una de las manifestaciones que se van a desarrollar en el arte abstracto. Estas son las más representativas, las más recurridas, y vamos entonces a ir desarrollando, explicando un poco más cada una de ellas. La primera es el happening, el arte como suceso. Los happenings presentan uno de los primeros momentos en donde el arte deja un objeto tangible y se convierte en un evento. No son obras que se cuelgan o se conservan, sino acciones que ocurren en tiempo real. Este señor, Alan Capró, que es un artista alemán o un creador alemán, es lo que les digo, cuesta luego trabajo darles artista o creativo, es el autor de pues este happening que les platicaba de las llantas. De hecho, si luego lo buscan en Google, les van a aparecer allí muchas fotos de este momento. Bueno, el caso es que em, pueden ser un guión, pero también incluyen una improvisación y una participación del público, que es lo que está ocurriendo en esta obra que estamos viendo. Esa es una de las obras más representativas de los happenings, insisto, en el momento de origen del arte conceptual.
Casi todas las obras que les presento en esta sección las traté de elegir de ese momento de origen, que son como las clásicas que de alguna manera, se han convertido en estas referencias del arte conceptual. Y lo interesante de esta obra, estamos viendo aquí la obra que se titula Fluids, hace referencia, o más bien, lo que está ocurriendo, esta se llevó a cabo en 1967, se construyó un espacio, no tiene ninguna función ese rectángulo, es simplemente construir un espacio con bloques de hielo en espacios públicos. El primero que se desarrolló fue en una zona de Berlín y evidentemente ayudaron varias personas. Ahí sí se tuvieron que comprar los cubos de hielo y se llevaron los cubos de hielo, se definió o se definieron las dimensiones del rectángulo considerando las dimensiones que tiene un cubo de hielo para que a la hora de hacer el traslape, pues quedaran o piezas completas en ese cuatrapeo o piezas que se pudieran cuatrapear en la esquina. O sea, sí hay por lo menos hay un planteamiento de ese concepto de qué dimensiones va a tener y cuántas piezas, cuántos cubos va a llevar. Se invitó a las personas a que construyeran ese espacio y entonces las personas están construyendo. Se elige una hora del día, como lo están viendo en esta escena, en donde el atardecer pues va generando diferentes tonalidades a través de los cubos de hielo y se colocan todas las piezas conforme se había definido que se colocaran y ahí terminó el happening. ¿Qué pasó con el cubo de hielo? O más bien, bueno, sí. ¿Qué pasó con el cubo de hielo? Se derritió, evidentemente. ¿Qué pasó con el rectángulo? Desapareció. O sea, y ahí entonces, pues lo único que se tuvo fue ese momento de ir colocando en comunidad todos esos cubos de hielo. Con la ayuda de voluntario, la estructura se levantó para luego dejarse derretir con el paso del tiempo. No había un objeto final, porque además lo que se construyó no tiene una función. O sea, se pudo haber hecho, si quieren, un triángulo, o se pudo haber hecho un rectángulo, o se pudo haber hecho un círculo, daba igual. O sea, ahí se definió que iba a ser un rectángulo. La obra existió mientras sucedió, mientras se fueron colocando los bloques. Era un trabajo que requería, pues también de una técnica, de una serie de elementos, como estamos viendo ahí, la escalera que funciona como una especie de tarima, pues para poderlos colocar. Y cuando se derritieron, pues la obra desapareció y lo que quedó fue la vivencia. En este devenir, pues aquí, como vemos, lo importante no es el resultado, y en todos los casos de los happenings, sino lo que pasó durante el evento. Cada happening es distinto, incluso si se repite esa misma forma que se hizo, o sea, luego se replicó en diferentes lugares el Fluids con la misma dimensión, o sea, ni siquiera se creó redondo o rectangular, cuadrado o triangular, o sea, siempre fue esta misma, pero cada happening fue distinto porque o fue más gente o fue menos gente o llevaron más escaleras y tuvieron más tarima, porque además cada quien lleva lo que considera necesario para ejecutarlo y entonces cada happening es distinto, aunque sea el mismo concepto. No hay una versión definitiva. Esto rompe la idea de una obra terminada. Además, muchos happenings sucedían fuera de museos, en la calle, abiertos o en lugares cotidianos, y a partir de allí, pues hace que también, pues estos momentos acerquen a la gente. Evidentemente, hubo un grupo de personas que se quedaron viendo, o sea, ¿qué está pasando? Y pues se volvieron espectadores, pero con cualquier facilidad habría podido llegar a decir, oiga, ¿le puedo ayudar? Pues adelante, usted puede venir también a participar en esta tan interesante obra que se conoce como Fluids. Luego aparecen las instalaciones.
Les presento aquí a una de las artistas que vamos a ver en el próximo módulo, una de las más representativas, pero que empieza su carrera desde la etapa del arte conceptual y es Yayoi Kusama. En esta foto, en donde no se alcanza a ver toda la instalación, porque es un espacio mucho más grande, en donde llena de esta especie como de peluches y espejos, en este lenguaje tan particular que tiene Yayoi Kusama de las bolas, y se vuelve una instalación. Aquí está ella, o sea, en esta foto está Yayoi siendo parte de esa instalación de espejos. De hecho, pues la obra se conoce como espejo infinito, porque todo el cuarto está forrado de espejo y entonces se replican de forma infinita esos peluches y esas bolas. Y el espectador, o más bien el participante, entra en el espacio y entonces pues se vuelve parte de esas reproducciones infinitas. Este momento, como les decía, la instalación es la manifestación en donde debe existir el espacio, el o los objetos, en este caso como son muchos objetos, y la persona que es la que va a percibir ese espacio. Transforma por completo la relación entre el espacio y el espectador. Ya no se trata de mirar algo desde fuera, sino entrar en la obra. El espacio deja de ser un contenedor y se vuelve parte fundamental, lo mismo que ya habíamos visto que ocurre en el minimalismo. De hecho, el minimalismo es una instalación. Aquí el arte se construye como ambiente. Se camina, se rodea, se atraviesa. El espectador ya no está frente a la obra, está dentro de ella y depende cómo interactúe con el espacio, pues la experiencia va a ser diferente. Habrá quien, como lo hace Yayoi en esta imagen, se acueste, habrá quien camine, habrá quien pues tome diferentes actitudes. Esto cambia la experiencia, la cual es física, directa. Cada persona la vive de manera distinta dependiendo cómo se mueve y cómo percibe el espacio. Y aunque el espacio permanece, o sea, cuando el espacio físico permanece y los objetos permanecen, vuelvo a lo que reiteradamente he comentado. Eso no es la obra. Si no hay alguien viviendo esa experiencia, pues los peluches o lo que sean estos y los espejos son eso, peluches y espejo. No es una instalación, es indispensable que exista alguien que está percibiendo y viviendo la experiencia para que se pueda considerar como una instalación. Aquí es donde les exponía el otro concepto del body art. O sea, uno es el que habíamos visto que el cuerpo se vuelve lienzo. O sea, una forma sencilla de explicarlo es aunque aquí le puse el cuerpo, bueno, perdón, va así, ¿no? El cuerpo como obra o como lienzo. Y más bien sería el cuerpo como lienzo. Por eso es el body art. Esta muchacha que vemos aquí se llama Marina Abramovic. Nació en Belgrado, en lo que antiguamente era Yugoslavia. Es una de las figuras claves de este body art. Su obra explora los límites del cuerpo, la resistencia y la relación con el público. Podría también entrar en la manifestación o en la categoría de un happening porque está ocurriendo. O sea, mientras ella se queda sin movimiento, o sea, ella es el lienzo. Esta obra se conoce como Ritmo Cero. Fue ejecutada en 1974 en las Galerías Morra en Nápoles
Y durante 6 horas, Abramovich permaneció inmóvil junto a una mesa con 72 objetos. Les puse allí un pequeño fragmento al centro de la mesa donde tiene esos 72 objetos y pueden ver que hay pan, hay uvas, hay una pistola, hay manzanas, hay tinta, hay, o sea, hay collares, N cantidad de objetos, ¿no? Y entonces, desde una rosa hasta un cuchillo, una pistola, y ella estaba, o sea, Marina estaba completamente impávida y pasiva, y dejó que su cuerpo pues fuera manipulado como lo determinara el público con los objetos que estaban en la mesa. Al inicio, las acciones fueron cuidadosas y entonces le pintaron en la frente, le pusieron un curita, le pusieron un parche en la barbilla, le pintaron en el cuello, le colgaron los collares, la embarraron con las uvas, o sea, ella estaba de alguna manera dejando que el público interactuara. Pero poco a poco los movimientos empezaron a ser más agresivos. Le cortaron la ropa, la lastimaron e incluso alguien colocó una pistola en su mano apuntando al cuello. Quiero suponer, no lo dice el texto, que la pistola estaba descargada. La obra evidenció cómo, sin límites, la conducta humana, y de hecho lo que pretendía mostrar, el concepto, la idea de Marina era mostrar cómo sin límites la conducta humana puede transformarse rápidamente de acciones que empezaron siendo tímidas a transformarse en cosas que terminaron siendo violentas y pues empieza de alguna manera, o más bien, este se considera como parte de ese body art. El cuerpo deja de ser algo que se representa y se convierte en el medio. Ya no se pinta un cuerpo ni se esculpe un cuerpo. El cuerpo es la obra. El artista utiliza su propia presencia para expresar ideas, tensiones y posturas frente al mundo. Aquí el arte ocurre en tiempo real. No hay un objeto final, pues evidentemente Marina no se quedó con los objetos, o sea, terminaron las 6 horas y en ese momento dejó de existir la obra. El espectador deja de ser alguien que observa a distancia y se convierte en un participante de la obra, como ya vimos en lo que ocurre en este body art. Y llegamos luego al land art. El arte transforma la naturaleza. El land art lleva el arte fuera del museo, o más bien, fuera de un espacio. Aunque esta fotografía ya se ha vuelto una fotografía tan icónica que incluso termina ya mostrándose la fotografía como una obra de arte. Luego empiezan a darse esas cuestiones tan paradójicas de que lo que no quería ser el arte conceptual, pues terminó también convirtiéndose el arte conceptual en un objeto que se comercializa. Ni hablar, así suele ocurrir también con el arte. O sea, al final el arte está tan involucrado en los conceptos de mercado del arte que hasta lo que no quiso ser consumido, pues terminó formando parte del mercado del arte. El caso es que aquí el creador lo que quiere es transformar la naturaleza. Ahora, así como en el body art, el, el cuerpo es el lienzo, en el land art podría decirse que la naturaleza es el lienzo. Y lo que podemos ver en esta diapositiva, en esta imagen que se conoce como el muelle en espiral, pues evidentemente es que naturalmente no puede haber un muelle en espiral. Y entonces el creativo, que en este caso es Robert Simpson, lo que hace es Smithson, lo que hace es manipular con toda una serie de acarreamiento de tierra y de piedras para formar ese muelle en espiral. Se utiliza tierra, piedra, agua o arena. Esta obra no fue nada barata, ¿eh? Aquí sí no aplica eso de que se hace aunque
Aunque los materiales son baratos, porque pues, es piedra y es tierra, pues todo lo que tuvo que ver con el llevar esos elementos a ese lugar, en este caso, no se vuelve una obra barata. Esta puntualmente, la que estamos viendo. En este caso, las obras evidentemente no buscan durar para siempre, cambian con el tiempo. De hecho, la misma naturaleza los destruye aquí. Cuando subió la marea, cubrió el espiral y churrún se acabó. El arte no se posee ni se cuelga. Durante su existencia se puede visitar, pero en realidad se requiere otra vez la constancia de la fotografía para que pues quede pues de alguna manera registrado ese momento. Esta manifestación, el land art, surgió a finales de los años 60 como una respuesta directa al mercado del arte y los espacios tradicionales. Los artistas buscan alejarse de objetos comercializables y trabajan en lugares abiertos, muchas veces remotos, donde la obra no puede trasladarse ni venderse. Aunque, como les decía, aunque luego finalmente la fotografía se terminó comercializando. El tiempo, el clima, los procesos naturales se convierten en parte del resultado. Regálenme un segundo, por favor. Ya volví. Entonces, esta obra, como les decía, es una de las obras más representativas. De hecho, es la más representativa. Estaba ubicada en el Gran Lago Salado, en Russell Point, Utah, USA, y consistió en una espiral construida con rocas, tierra y sal que se adentraba en el agua formando una estructura que se percibe desde el suelo y también desde el aire. Ay, perdónenme, por favor. En este caso, vuelvo, en este caso la obra cambia constantemente según el nivel del lago y las condiciones climáticas. Y pues hubo un momento en el que quedó completamente sumergida y otras en donde mientras duró emergió. Y entonces es como si apareciera y desapareciera, lo cual pues era parte de esa, podríamos decir, esa especie como de performance, porque se vuelve con un performance natural en donde la naturaleza está haciendo que aparezca o desaparezca, mientras la misma obra, pues de alguna manera, resistió a las inclemencias de la naturaleza y su forma remite a procesos naturales de la erosión. La sedimentación, el paso del tiempo, no fue una obra fija, no tengo el registro de cuánto tiempo duró. Duró un poco más que la de Fluids, por ejemplo. Depende del entorno y de la transformación y pues esta se vuelve otra de las manifestaciones de el arte conceptual. Y luego viene la intervención urbana. Aquí también el arte Povera primero. El arte Povera, eh, Iglú, que es la obra que estamos viendo, se presentó por primera vez. ¿Y por qué se llama iglú? Porque tiene la forma de un iglú. O sea, luego algunos nombres son como muy evidentes. Se presentó por primera vez en la Galería Sperone en Turín, en Italia. Y la pieza consiste en una estructura en forma de iglú construida con alambres de desperdicio, piedra o vidrio, combinando elementos industriales. La forma remite a estos refugios primitivos
pero también a la idea de protección. No es una escultura tradicional, es un espacio que en principio se permitía entrar y Merz proponía un diálogo entre lo arcaico y lo contemporáneo al utilizar materiales industriales que dejaron ya de utilizarse. Este objeto, en este caso, el arte povera, surgió en Italia a finales de los 60 como una reacción directa al consumo, a la industrialización y al arte convertido en objeto de lujo. Lo mismo, una de las características que siempre ponderará en el arte conceptual. Su nombre, pues, aunque suene obvio, pues significa arte pobre, y se llama pobre porque los materiales que se utilizan son materiales de desperdicio. No alude a la falta de valor de lo creado, sino al uso de materiales de desperdicio o incluso pobres. Pobres como puede ser tierra o piedras, que es lo que ocurre en el iglú que tiene la luz neón. Con ello, los artistas buscaban romper la idea de que el arte debe ser refinado, costoso y técnicamente complejo. Aquí lo importante no era el acabado, sino el uso o reuso de esos materiales. Esta manifestación también plantea una crítica, cuestionar el mercado del arte y la lógica de la producción industrial. Y después del arte povera, tenemos el que se conoce como la intervención urbana. El arte irrumpe en la ciudad. Aquí aparece un personaje muy representativo. Es otro de los artistas que vamos a ver en el arte conceptual, en el arte contemporáneo. Este señor se hace llamar Banksy. ¿Quién es Banksy? ¿Quién sabe? O sea, Banksy no tiene un nombre propio en lo que al arte significa. Incluso se conoce como una especie de el justiciero del arte. Es a esa forma en la que los malhechores dejan su firma en un acto de malhechor. Pues Banksy más o menos se volvió como esta especie de malhechor del arte, pero pues de alguna manera es también un justiciero del arte. Esta esta obra es definitivamente la más icónica y la más representativa de este señor Banksy. Está en Londres, se llama Mujer con Globo, o más bien Niña con Globo, y originalmente apareció en el South Bank de Londres, bueno, en el puente del South Bank de Londres, cerca del puente de Waterloo. La imagen muestra a una niña que deja escapar un globo en forma de corazón con la frase que está en la parte derecha que dice, todavía hay esperanza. There's always hope. Más bien, siempre hay esperanza. La obra se volvió famosa y un poco lo que trataba de manifestar Banksy es como está, pues justamente lo que puso, ¿no? Todavía hay esperanza. Esperanza ante ese mundo industrial, esperanza ante esa política que arrasa todo, esperanza ante las condiciones del inicio del siglo XXI, N cantidad de reflexiones de que la gente todavía podía vivir en esperanza. La obra se volvió famosa por su ubicación accesible, por el mensaje que se estaba de alguna manera manifestando y, curiosamente, lo que siempre les ocurre a los artistas conceptuales es que van en la crítica del consumo y pues resulta que ahora esta calle ya se volvió una de las calles más visitadas en Londres. Imagínense las tienditas lo que venden alrededor en esa calle, la pañoleta con el Banksy, el llaverito con el Banksy y pues se volvió lo inverso a lo que se estaba buscando. Tiene otras muchas obras Banksy que critican la guerra,
critican el consumo, critican pues las posturas sociales y las fue desarrollando en diferentes lugares. Aparecen de forma sospechosa. Nunca se ve a Banksy haciéndolas. Hay una pues especie de logística para que sea en la noche. Por eso les digo que es un como justiciero, bandolero del arte. Es como un asaltante de los muros, de las ciudades, y se ha vuelto un personaje muy identificable. Pues como les digo, ¿no? Su trabajo combina sencillez visual. Es una técnica muy común porque para hacerlo tan rápido, la técnica que utiliza es hacer los cartones con la figura recortada, colocarlo sobre el muro y con spray lo rellena y luego le da simplemente algunos tonos y es un trabajo que termina en segundos o en minutos, justamente para que pues no haya alguien que lo pueda ver en ese momento. Entonces está previamente recortado, que es donde entra la parte del arte conceptual. Hay una idea de transmitir un mensaje y también una idea de ese personaje que ha creado el señor Banksy. A partir de ahí, Banksy ha sido muy influyente en esta intervención urbana. Desde principios del siglo XXI empezaron a surgir cada vez más estas obras urbanas que puede ya de alguna manera pasar a lo que se conoce justamente como arte urbano, no tanto como una cuestión conceptual, porque ya hay muchas obras urbanas que tienen ya un mensaje específico, que incluso son convocados o por los gobiernos. Hay algunos que ya hasta se han vuelto publicidad directa sobre los muros, pero sin duda sí fue muy influyente y ha ayudado a darle una cara bastante amable a los entornos urbanos en el transcurrir del siglo XXI. Ha crecido esta apropiación del espacio urbano de forma notable en todo el mundo, especialmente en ciudades donde el espacio público se vuelve un lugar de expresión y crítica, o algunos también lo hacen para el reconocimiento de identidades regionales. Sin embargo, es importante hacer una distinción. Cuando existe una intención clara de cuestionar, provocar o hacer reflexionar, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Baxi, hablamos de una práctica cercana al arte conceptual. Cuando predomina lo decorativo o lo estético, que visualmente es muy agradable, suele denominarse simplemente como arte urbano. En este contexto, la ciudad se ha convertido en el lienzo y podríamos entonces decir que otra de las características que tiene el arte conceptual es que encuentra otros lienzos, como ya lo vimos. El cuerpo se vuelve un lienzo, la naturaleza se vuelve un lienzo, los muros de la ciudad se vuelven un lienzo y entonces en conjunto el arte conceptual también recurre a otros lienzos. El arte dialoga con el entorno, con sus tensiones sociales, políticas, culturales, económicas. No busca permanencia ni conservación porque también saben que llegará otro y le pintará encima. Y es algo que está expuesto a que eso ocurra. Hay que diferenciar el arte urbano, el que sí tiene una concepción estética, artística y que se pretende que dé una cierta dignificación al entorno urbano, a los grafitis que son letras, que son códigos muy particulares de quienes lo ejecutan, son una especie como de claves que no significan nada o significa algo para ellos en sus lenguajes, pero que no tiene una intención estética y que simplemente rayonean las paredes. Eso es graffiti. El graffiti no está considerado como arte, está considerado como una manifestación cultural, pero no termina por reconocerse como arte. Este arte conceptual en los muros que cuestiona, que provoca, que busca hacer reflexionar,
o el que comentaba cuando les decían que es simplemente una cuestión decorativa o estética que de verdad dignifica mucho el espacio urbano. Este, pues evidentemente lo que les decía, saben que están expuestos a que sus obras van a ser superpuestas por otra o por algún acto que les borra y no se puede hacer nada ante esta condición. De hecho, estoy seguro que lo hemos visto, que sobre un muro o un mural en una ciudad llegan los grafiteros y le pintan la mitad y pues la obra queda, pues de alguna manera, intervenida. Es un arte que incomoda, que irrumpe cuando estamos hablando de la intervención urbana como arte conceptual, o también es un arte que ayuda, como lo he dicho, a dignificar el espacio. Y en este mismo planteamiento llegamos a el videoarte. Introduce un cambio fundamental cuando ahora ya el video y la televisión se vuelven parte de las manifestaciones. Esta obra, que se conoce como TV Buda, de Num Jung Paing, la escultura de Buda se observa, es incluso hasta un poquito chusca, ¿no? Porque Buda está siendo proyectado por una cámara en la televisión. La cámara se alcanza a ver al fondo un poco en oscuro, es la que está tomando el rostro de Buda, y luego ese Buda está mostrado en la televisión. Y entonces esta situación genera un circuito cerrado entre objeto, crítica, imagen, observación. La obra confronta lo espiritual, que es lo que representa el Buda, con la tecnología, planteando una reflexión sobre la contemplación en la era de los medios, de aquellos medios, porque ya también veremos que luego ahora que llegó la tecnología digital, esto ya fue superado. El Buda, tradicionalmente asociado con la meditación, se enfrenta a su propia imagen electrónica, cuestionando cómo vemos y cómo nos vemos en un mundo en donde aparece la pantalla. Y llegamos también al performance. En este caso, Yoko Ono se vuelve una artista reconocida dentro del arte conceptual. Cut Piece de 1964. Yoko Ono, la Yoko Ono que ustedes saben de quién era esposa, presentó esta obra en Kioto, en Japón, y en ese performance es parecido al body art, tiene una interacción muy parecida, a diferencia de que no pueden tocar el cuerpo de Yoko Ono. Pueden hacer lo que quieran con su ropaje, le cortan el vestido, incluso llega a quedar en algunos casos semidesnuda Yoko Ono. La obra es simple pero profundamente incómoda. Cada participante decide hasta dónde llegar y así la pieza revela los límites del espectador y pues el observador está de alguna manera viendo lo que está ocurriendo. Con ello, hemos revisado las 9 manifestaciones más representativas del arte conceptual y llegamos pues a este punto en donde empezamos a entrelazar este final del curso con lo que será nuestra siguiente etapa. El arte conceptual cambia la idea sobre lo que se debe priorizar, que sería el pensamiento, la idea sobre el objeto, pero resulta que cuando empezamos a llegar a los mediados de los años 80, estas rupturas se consolidan, aparece lo que se estudia como el posmodernismo, en donde ya todo está permitido, a partir del posmodernismo, sobre todo en los años 80, plantea que ya no hay verdades únicas, en donde lo que antes se consideraba lo correcto pierde fuerza y en su lugar aparecen una mezcla de estilos, referencias y formas de trabajo. Así, el posmodernismo abrirá la puerta a lo que va a ser el arte contemporáneo en donde ya todo se permite.
A partir de allí, el arte contemporáneo se define como un campo abierto y diverso en donde el artista propone y vuelve el objeto, por eso les pongo aquí esta obra que se conoce como el perro globo, que tiene muchos Jeff Koons de diferentes colores. A Jeff Koons también lo veremos en el próximo curso. Se reproduce este globo en donde trabaja con equipos y talleres, alejándose de la idea tradicional del artista artesano para convertirse en el artista industrial, pero en cierta forma es como una magnificación del pop art al hacer estos grandes perritos de globo, pero con esculturas que son técnicamente complejas. De hecho, es un proceso industrial para realizar estas obras. Y evidentemente los vende, porque además son visualmente agradables. Pero imagínense ustedes lo que cuesta comprarse un perrito de Jeff Koons. Mejor cómprense uno de los que venden en la Alameda, que deben costar ahora, híjole, no sé, a lo mejor a lo mejor ya cuestan 100 pesos. Bueno, no sé. Próximamente, nuestro nuevo curso que nos llevará entonces a el arte contemporáneo. Por ahora, este ha sido nuestro curso Totalitarismos y nuevas y primeras y segundas vanguardias. Espero que haya sido de su interés. Espero que les haya hecho reflexionar mucho sobre lo que pensábamos del arte abstracto y sobre estas manifestaciones. Y vamos a un tema aún más controversial que tiene que ver con el arte contemporáneo. Les agradezco infinitamente su participación. De verdad, espero que este curso haya sido de su interés y que les haya dejado mucho aprendizaje. Y también deseo fervientemente que nos veamos en el próximo curso. Muchas gracias.